Saludos Latinoamérica y bienvenidos a este nuevo día de la Semana Académica 3.0, Microbiología, Fisiología, Farmacología e Inmunología, Generalidades y Técnicas de Estudio. Desde @bisturimed, Cardiopautas, Medi-tips, MedicQuest, G.med-99, Quito-med-, Net of the Class, médiconosoy.p, Doc Potasio, Doctor-Golf 4, Doctor.cross, Neutrófilos, Mundo Medicina y su 100.UCB Trujillo, agradecemos sumamente la participación de cada uno de ustedes, por lo que los invitamos a representar hoy no solo al país desde el cual nos sintonizan, sino también la carrera a la que pertenecen en sus redes sociales, como tomándole una captura o foto de pantalla y colocando en sus historias de Instagram Semana Académica 3.0 con el hashtag de su país y la carrera del área de salud a la que pertenecen. Les informamos que la palabra clave aparecerá en pantalla en un momento aleatorio. No debe ser escrita en el chat de la transmisión. Aparecerá tiempo suficiente para que la puedan copiar. No se debe llenar el chat con spam. Esto es una ponencia de carácter académico y el profesionalismo de la misma depende de cada uno de nosotros. Una vez finalice la ponencia, se darán 8 horas para que llenen el form. Si no pudieron ver la palabra clave o bien sintonizaron después de que ésta se transmitió, podrán ver la ponencia con calma y sin problemas. Las ponencias quedarán grabadas en cada uno de los canales donde se transmitirán, por lo que los invitamos a suscribirse y activar las campanitas de notificaciones. Al finalizar la ponencia, habrá una ronda de preguntas para que se aclaren las dudas durante la misma. Sin más que añadir, los dejamos con nuestra ponente del día de hoy. Desde Argentina nos acompaña Karen Marín. Ella es estudiante del 6º año de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y es creadora de contenido en Instagram. La encuentran como @docpotasio. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Yo soy Karen Leighton Marín y hoy voy a estar dando la clase, la ponencia de técnicas de estudio orientadas a farmacología. Ahí les estoy compartiendo mi pantalla, por favor, confírmenme si ya pueden verla. Sí, se ve tu pantalla. Perfecto. Bueno, agradezco especialmente a los organizadores por la convocatoria. Empezamos. Como me había presentado antes, mi nombre es Karen Leighton Marín, soy médica de la Universidad de Buenos Aires y mi cuenta es Doc Potasio. El contenido que vamos a ver hoy son técnicas de estudio orientadas a farmacología. 2. Desarrollo de flashcards orientados a farmacología. 3. Relación con fisiología. 4. Relación entre grupos farmacológicos. Y 5. Repetición espaciada. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener hoy? Son 2. Adquirir herramientas para aprender farmacología y aprobar la materia. ¿Por qué los puse separados? Porque si bien muchas veces les ha pasado a nuestros colegas o a nosotros mismos que estudiamos un montón y a la hora de rendir el examen no aprobamos y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Por lo cual vamos a lograr que estos dos objetivos se cumplan. Y también por el otro lado está la experiencia de que la persona, nosotros mismos, estudiamos una semana previa, o nos enfocamos en resolver solamente exámenes y aprobamos lo que es los parciales, pero al final no nos llevamos mucho de la materia. Por lo cual yo creo que es muy importante complementar ambos. Bien, antes de empezar con el contenido, quiero enfocarme en dos cosas muy importantes. Una es fundamentada en el cono del aprendizaje y la otra es la organización. El cono del aprendizaje de Dale.
¿Quién fue Dale? Fue un pedagogo estadounidense. Y en realidad este no se llama el cono del aprendizaje, sino se definió como el cono de la experiencia. Este fue el primer intento para construir un razonamiento que enlazara la teoría del aprendizaje con las comunicaciones audiovisuales. Pero, ¿esto para qué nos va a servir? Bien, nos sirve toda esta imagen para decirnos que el aprendizaje es mayor. Cuando digo es mayor, hago referencia a que lo vamos a entender de forma más fácil y vamos a retener en nuestra memoria a largo plazo cuando nos involucramos activamente y cuando combinamos distintos canales a la hora de procesar toda la información. Ahora, podemos ver en la imagen, en la parte izquierda, donde está el puntero, la naturaleza de la participación. Como podemos ver, las actividades verbales, como, por ejemplo, escuchar a un profesor, leer un libro, actividades visuales, ver un gráfico, ver una demostración, son actividades pasivas. Abajo podemos ver hacia la base de la pirámide las actividades activas como actividades participativas y actividades puras, es decir, tener conversaciones respecto al tema, practicar haciendo y enseñar a otros. Yo creo que es muy importante que remarquemos el tema de enseñar a otros porque al enseñar aprendemos dos veces, ya que debemos entender bien un tema para poder enseñarlo. Ahora nos vamos a la parte de la derecha, ya que todas estas actividades, ¿para qué nos sirven? Bueno, según el estudio, después de 2 semanas, usualmente recordamos. Si solamente escuchamos al profesor, vamos a recordar solo un 5% de lo que el profesor dijo en esa clase. Si solamente leemos el libro, vamos a recordar a las 2 semanas un 10%. Y podemos ver cómo va aumentando el porcentaje de lo que podemos recordar. Ahora, todo esto es integrado, ¿sí? Lo que se debería hacer y lo mejor es combinar varios de estos canales, como dice aquí. Ahora, bueno, yo quiero hacer hincapié en algo muy importante, debido a que con la pandemia la parte práctica viene siendo un inconveniente. Quiero remarcar que deberíamos tratar de buscar otras formas de ejercer la práctica, ya que no podemos ir a los hospitales, no podemos realizar como esta atención al paciente. Y por otro lado, quiero remarcar el tema de que farmacología, tratemos de verlo de esa forma práctica. ¿Cómo? Si bien netamente nos orientamos a la teoría, leer farmacología, memorizar, y estamos ahí como netamente memorizando, tratemos de hacerlo de una forma más práctica. No podemos ir al hospital, no sabemos cómo son los fármacos. Bueno, ahora tenemos el internet donde podemos, por ejemplo, la aspirina. Supongamos que yo no sé cómo es la aspirina, no conozco una aspirina. ¿Para qué nos va a ayudar buscarla? Buscamos en las imágenes en Google y vemos que la aspirina es una pastillita así blanca en general. ¿Eso para qué nos ayuda? Nos ayuda para memorizar dentro de la farmacocinética cómo va a ser su absorción. Si yo tengo que la aspirina es una pastillita, no la voy a dar vía intravenosa, sino que sabemos que en la absorción una de las formas de dar aspirina va a ser por vía oral, ¿sí? Utilizar todos estos recursos y todos los recursos que podamos para que así vayamos construyendo la farmacología, vayamos construyendo esta parte práctica que ahora no podemos tener. Ahora, les había dicho que quería tratar 2 puntos. El segundo punto era la organización. ¿Qué planeamos y qué organizamos? Bueno, vamos a organizar y planear absolutamente todo. Horarios de clase, horarios de trabajo en caso de las personas que trabajan y estudian, los horarios de estudio, es decir, no son los mismos horarios de clase porque como todos conocemos en todas las carreras, además de la clase debemos realizar un estudio aparte, ya sea leer, resumir, repasar.
Los tiempos de descanso son muy importantes. Recuerden que descansar permite tener una buena salud mental y física. Y los tiempos básicos. ¿A qué me refiero con los tiempos básicos? Son los tiempos de sueño, los tiempos que dedicamos a bañarnos, los tiempos que dedicamos a ir, por ejemplo, de mi casa al hospital o de mi casa a la facultad, yo tengo 40 minutos de viaje. Listo. Todos estos tiempos que no podemos alterar. Y nuevamente repito, los repasos son muy importantes porque nos ayudan a consolidar y organizar todos esos temas. ¿Sí? Como vamos y como voy a hacer mucho hincapié en los repasos a lo largo de toda la presentación. ¿Cómo podemos organizarnos? Bueno, primero es importante establecer horarios fijos de estudio y estudiar todos los días. Si nosotros sabemos que tenemos la disponibilidad de estudiar de 2 a 4 de la tarde, tratemos de hacerlo en ese tiempo para que así nuestro cerebro y nosotros mismos nos habituemos a que en ese horario es nuestro horario de estudio. Lógicamente vamos a hacerlo en función de nuestros tiempos. Planear horarios semanales es muy importante ya que nos ayuda a organizarnos con los temas que vamos a ver y de manera mensual vamos a marcar las fechas importantes, es decir, exámenes que tengamos, pruebas, entregas de trabajo, todas estas fechas importantes que no podemos cambiar. ¿Por qué no les digo organícese en todo el mes todos los temas que van a ver? Porque nosotros, además de ser estudiantes de cualquiera de las carreras en las que estén o estemos, tenemos una vida, ¿sí? La cual es importante no descuidar. Por ejemplo, si vamos al médico, yo esta tarde tengo que ir al médico, entonces seguramente se me altere mi horario. Por lo cual, lo ideal sería planear semanalmente, ya que podemos organizarnos de una mejor manera. Nos organizamos el día domingo las actividades que tengamos toda esa semana. Listo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo vamos a organizarnos? Bueno, la organización va a ser con metas diarias reales. Bueno, diarias y como había dicho, semanales. Las metas deben ser reales y adecuadas a tus tiempos y tipos de estudio. Si nosotros conocemos que leyendo tardamos media hora, un capítulo de aproximadamente 10 páginas u hojas, o sabemos que el tema es muy complicado y que nos cuesta un poco entenderlo, vamos a manejar nuestros tiempos de una mejor manera, ¿sí? Si sabemos que resumiendo nos demoramos más que lo que nos demoramos leyendo, también hay que tener en cuenta todo esto y hay que tener metas reales, ¿sí? ¿Por qué les digo eso y hago mucho hincapié en eso? Porque nos evita, una buena organización nos evita la frustración, evitar procrastinar y nos permite abarcar efectivamente todo el programa de estudio y evitar el desgaste físico y mental. Lo que les decía, es muy importante los descansos, las horas de sueño, ¿sí? Y otra cosa que se me pasaba, no se olviden que cuando nosotros dormimos consolidamos la memoria, por eso hago mucho hincapié en la organización y en las horas de sueño. Ahora nos vamos ya con el tema, las técnicas de estudio orientadas a farmacología. Voy a hablar de 7, que son subrayar lo importante, realizar apuntes propios, mapas mentales, reglas mnemotécnicas, ejercicios y casos prácticos, test y fichas de estudio. Subrayar lo importante. Ahora, cuando subrayamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos resaltando de manera visual la información más relevante, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a subrayar? Lo ideal es hacer una primera lectura donde nosotros tengamos un primer contacto con ese mismo tema, en el cual hagamos un sondeo de cómo es el tema, si nos cuesta mucho, pero no nos detengamos puntualmente a analizar, ¿sí? Esto, lo ideal sería realizarlo antes de ir a la clase. Si yo sé que
el día de mañana voy a ver el tema de antibióticos beta-lactámicos, bueno, agarro el libro, realizo una primera lectura rápida. Con la clase me ayuda a consolidar y orientar mejor en qué temas y qué voy a subrayar para hacer hincapié, ya que en la clase nos orienta hacia las cosas más importantes que debemos tener en cuenta, ¿sí? Después, posteriormente, pasamos a realizar una lectura activa. ¿Qué es una lectura activa? Una lectura donde nos involucremos, donde analicemos lo que estamos leyendo, donde analicemos las imágenes, esquemas y gráficas que tenga esa lectura. Posteriormente, ahí si pueden ver en la diapositiva, en esta parte, dice cuándo. ¿Cuándo vamos a subrayar? Generalmente subrayamos. La primera lectura que les había dicho, ahí no subrayamos. Subrayamos para la lectura activa y después de leer cada párrafo, ¿sí? O si quieren hacerlo al terminar toda el capítulo o la página, es mucho mejor, porque pasan muchos libros que muchas veces nombra hipótesis o definiciones antiguas y posteriormente pasa a definir las cosas más actualizadas. Entonces, si subrayamos lo anterior y después tenemos que subrayar la parte en donde actualizaron el tema, nos va a quedar prácticamente todo subrayado, ¿sí? Bueno, posteriormente a subrayar los conceptos más importantes, ¿qué debemos hacer? Repasar eso que hemos subrayado, ¿sí? ¿Para qué? Para consolidar y para comprobar que subrayamos la información importante. ¿Cuáles son los consejos para subrayar? Bien, que no subrayen frases completas, ¿sí? Que traten de subrayar por palabras lo más importante, porque si no va a ser muy difícil discriminar. Y como les había dicho, subrayar es hacer un realce visual del tema, ¿sí? Ahora me voy con la imagen. El código de colores. Es muy importante el código de colores debido a que nos permite organizarnos. Por ejemplo, yo generalmente esto lo saqué de internet y no uso tantos colores. En lo personal uso 3 o máximo 4, en donde los utilizo por preferencia de colores. Yo utilizo azul para los títulos, utilizo verde para el cuerpo, para las definiciones importantes, definiciones que me permitan entender el tema, y utilizo rojo para cosas que sí o sí deba saber y que en clase me las hayan remarcado. Por ejemplo, siempre en general los profesores tienden a decir tal cosa se toma en el examen, esto es muy importante por X razón, entonces eso lo subrayo en rojo o rosado. Cuando hay subtítulos o palabras en negrita que quiera resaltar en la lectura, utilizo el amarillo. Así que generalmente utilizo solo los 3 colores que les había dicho, que son el azul, el verde y el rojo. Bueno, seguimos. Otro de los consejos es anotar o completar la información. Nosotros tendemos a estudiar de los libros y muchas veces estos están desactualizados, ¿sí? Eso pasa mucho, sobre todo en medicina, que utilizamos, por ejemplo, libros que son escritos en inglés, mientras se traducen y todo, pasan un par de años. Entonces en clase tienden a remarcarnos las cosas un poquito más actualizadas, más nuevas. Es importante agregar esa información que ha cambiado, ¿sí? O agregar información que no esté y que nos permita entender lo que estamos leyendo. Eso lo podemos anotar a los lados. ¿Cuáles son los beneficios? Y ahí me voy a por qué es importante saber subrayar. Porque nos ayuda a concentrarnos y memorizar la información, porque nos permite mejorar la capacidad de análisis y de síntesis, porque nos ayuda a organizarnos mejor las ideas y porque nos permite tener repasos más rápidos. Ahora, ¿por qué hago mucho hincapié en el tema de subrayar?
porque generalmente nosotros utilizamos lo que hemos subrayado para hacer las otras técnicas de estudio. Con las otras técnicas de estudio me refiero a los resúmenes, los apuntes propios, los flashcards, los mapas mentales, ¿sí? Por eso es muy importante que subrayemos lo verdaderamente importante. Este es un ejemplo, los pongo en contexto. Aquí nos están hablando de los antagonistas de receptores de histamina de tipo 2, es decir, la ranitidina, que lo que van a hacer es disminuir la secreción de ácido gástrico, ¿sí? Aquí nos habla del mecanismo de acción y de las acciones farmacológicas. Miren, el mecanismo de acción, ¿cuál va a ser? Bloqueo competitivo y reversible de los receptores de H2. Y en cuanto a acciones farmacológicas, ¿qué este mecanismo de acción que nos va a generar como acción farmacológica? Justamente la inhibición de la secreción basal. Ahora, supongamos que esto nos lo hayan dicho en clase, lo que está en rojo, como que remarquemos que es importante, que son eficaces para la supresión principalmente de la secreción ácida en la noche. Entonces, de esta manera nos queda ordenado, podemos resaltar lo más importante y tenemos, como les decía, el código de colores que nos permite organizarnos. Esto era de lo que les había hablado. Los repasos van a ser más rápidos. Este es el porqué y quiero que les quede claro cuáles son los beneficios de ese subrayado. Ahora, realizar apuntes propios. ¿Qué es resumir? Para ustedes les pregunto, ¿qué es resumir? Así voy a agarrar el celular para ver sus respuestas. Pueden participar en la parte del chat y quiero preguntarles justamente eso. Para ustedes, ¿qué es resumir? Perfecto. Caribe Player, genial. Justamente es eso, es ya interpretar el texto que previamente leímos y en nuestras palabras hacer nuestros apuntes de donde entendamos ese tema. Ahora, ¿cuál es el problema con realizar resúmenes, sobre todo en las carreras de la salud, en donde es mucho el contenido para ver? Perdón, se me activó de acá. Donde es mucho el contenido que vamos a ver. Bueno, es el tiempo, ¿sí? Muchas veces no alcanzamos a realizar esos resúmenes. Y yo tengo dos soluciones para eso. Una, que es la que más me convence y con la que más estoy de acuerdo, que es realizar apuntes en clase, ¿sí? Y dos, utilizar apuntes de otra persona. Y por eso les digo, con la que más estoy de acuerdo es con realizar apuntes en clase y por eso Homerito no está tan de acuerdo con los apuntes de otra persona. Me voy a ir primero con lo de apuntes en clase y posteriormente voy a hablar o recomendar un par de cosas cuando utilicemos apuntes de otra persona. ¿Sí? Al hacer los apuntes en clase, nosotros ya estamos generando información, ya estamos adquiriendo ese resumen del tema. ¿Sí? Lo que podemos hacer posteriormente es no hacer un resumen nuevo, sino complementar con lo que hemos subrayado del libro ese mismo resumen. Así no nos toma tanto tiempo hacer del libro este mismo resumen. Para tomar apuntes en clase también hay técnicas específicas en donde nos expresan cómo sería mejor tomar esos apuntes en clase. Entonces, aquí voy a utilizar el puntero para... Bien. Bueno, este no era el que buscaba, pero sirve. La pluma. Esta es nuestra hoja del cuaderno o cualquier tipo de hoja que utilicen. La vamos a dividir en 3 partes, ¿sí? En esta vamos a anotar
las cosas más importantes de clase. Igual, tratemos de hacerlo en nuestras propias palabras y con lo que vamos interpretando de la clase. En esta parte de aquí, este espacio en general debe ser pequeñito porque vamos a sacar ideas o palabras clave y también vamos a anotarnos. Por ejemplo, no entendemos una palabra, vamos a anotarnos esa palabra que no entendimos. Posteriormente en casa la buscamos o preguntamos y vamos a anotar el significado. Y acá vamos a hacer un pequeño resumen, pero, o sea, 2 rengloncitos de lo que se trata este tema que estamos anotando aquí, ¿sí? Esa es la forma más adecuada de hacer los apuntes. Ahora, con el uso de apuntes de otra persona, ¿cuáles son mis recomendaciones? Miren, chicos, nosotros hacemos los apuntes y podemos equivocarnos al realizar nuestros apuntes. O podemos utilizar muchas veces muchas abreviaciones que las entendemos nosotros. Cuando le prestamos a la otra persona, puede interpretar de otra manera. Por ejemplo, si yo pongo a paciente X, le damos ACO. Puede interpretarse como anticoagulantes orales o como anticonceptivos. ¿Sí? Yo en lo personal, cuando pongo ACO le pongo al final orales, pero por anticoagulantes orales, ¿sí? Entonces surgen estos pequeños problemas. Ahora, si utilizan apuntes de otra persona, lo que yo sugiero es que no dejen de utilizar la bibliografía oficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay pequeños errores, ustedes pueden darse cuenta de esos errores por las clases y por el libro oficial, y además porque utilizando la bibliografía oficial a la hora de un examen en donde, por ejemplo, una pregunta, el profesor se equivocó al corregir, como muchas veces pasa, nosotros podemos decir y justificar que esa pregunta está mal porque en el libro de la bibliografía oficial dice que la respuesta es diferente. En cambio, cuando utilizamos netamente para estudiar apuntes de otra persona, no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces nos quedamos sin una justificación oficial. Por lo que yo les sugiero es que así vayan a utilizar cualquier tipo de apuntes, no dejen de utilizar los libros oficiales. En el caso de farmacología, los libros que más se usan son el Goodman y Gilbert, el Flores y el Velázquez. A mí en lo personal me gusta mucho el Velázquez, me parece muy dinámico de leer y nada. Después, dependiendo de su universidad, también fíjese en la bibliografía oficial y antes de adquirir cualquier tipo de libro de cualquier materia, ahora por internet podemos adquirirlos todos, podemos tener la biblioteca completa. Si los vamos a comprar impresos o originales, tratemos de leer a ver cuál se adecua más a nuestros gustos, cuál podemos entenderlos más, siempre y cuando estén, como les repetía un montón, dentro de la bibliografía oficial. Ahora, a este punto ya tenemos, ya hemos leído, ya tenemos nuestro resumen propio. Para repasar, vamos a realizar el apunte. Leemos que todo esté bien y tratamos de recitar, ¿sí? Lo tapamos el apunte y recitamos lo que recordemos, ¿sí? Es una manera importante de repasar y también vamos a reflexionar sobre lo que nuestro apunte dice. ¿Cómo reflexionamos? Por ejemplo, haciéndonos preguntas. ¿Cómo puedo aplicar, conocer este fármaco? ¿Cómo puedo integrar con las demás materias este fármaco? ¿Sí? Eso es muy importante. En la parte izquierda les dejo aplicaciones y páginas donde para el desarrollo de apuntes digitales para las personas que les guste utilizar más de forma digital. Mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Son representaciones gráficas de las ideas principales y son muy importantes porque nos permiten organizarnos y vincular los conocimientos en un esquema, ¿sí? ¿Y qué vamos a utilizar para hacer esos mapas mentales?
Vamos a utilizar los libros, las clases. ¿Cómo vamos a hacerlo? Podemos hacerlo en una hoja, un cuaderno normal. También les voy a dejar más adelante, si no me equivoco, les dejé las aplicaciones en donde podemos utilizar estos mapas mentales. Los mapas mentales son muy buenos porque nos permiten eso, relacionar y organizarnos en los temas. Y además de que nos permiten resumir un montón lo que son los temas. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo sería para cualquier tipo de fármaco lo pueden utilizar. Dan el nombre del fármaco, el mecanismo de acción. Aquí en el mecanismo de acción también deben agregar las acciones farmacológicas que tenga ese fármaco. Pero todo en palabras, ¿sí? Todo en ideas principales que no superen, que no sean párrafos, ¿sí? Posteriormente, con el mecanismo del fármaco va a derivar la farmacocinética y los efectos adversos. Entonces, la farmacocinética, recuerden que es el proceso que sufre el fármaco dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Absorción, vamos a tener en absorción. Este fármaco se da por vía oral, por vía intravenosa, por vía intramuscular. La distribución, es decir, cómo pasa del plasma, de la sangre, a los tejidos, o si hay alguna afectación al absorberse. O, por ejemplo, hay fármacos que no pasan la barrera hematoencefálica o no pasan placenta, entonces eso lo vamos a ubicar en distribución. El metabolismo, si es un metabolismo hepático, si no sufre metabolismos, si el metabolismo es por algún citocromo como el 2D6, el 3A4, y la excreción puede ser biliar, puede ser renal. Ahora, posteriormente vamos a pasar a los efectos adversos. Los efectos adversos también, utilicemos palabras nada más, por ejemplo, hipotensión, acidosis, netamente palabras, ¿sí? Ahora, con todo esto, con el mecanismo de acción, la farmacocinética y los efectos adversos, tenemos varias interacciones, las cuales son muy importantes porque recuerden que un paciente no viene a preguntarnos, doctor, doctora, hábleme del mecanismo de acción de la aspirina, por favor. No, nos viene con un montón de fármacos que está tomando, sobre todo los pacientes añosos que pueden tener varias enfermedades, pueden ser hipertensos, pueden estar con tratamiento para dislipemias. Entonces son muy importantes en ese punto las interacciones. A partir de todo esto va a surgir las indicaciones. Aquí le puse por 3. ¿Por qué? Porque las indicaciones farmacológicas, es decir, ¿para qué me sirve el fármaco? Por ejemplo, los YECA como el losartán, una indicación sería la insuficiencia cardíaca, ¿sí? En el segundo, son las indicaciones que le damos al paciente. Eso nos ayuda a relacionarlos con la práctica. Entonces, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de los YECA. Si el paciente le decimos, si usted tiene tos seca, que no puede respirar, no lo está dejando comer, no lo está dejando hacer su vida normal, esta tos seca, que la pueden dar los YECA, entonces, por favor, consulte de vuelta al médico o a nosotros mismos, ¿sí? O, por ejemplo, podemos también indicarle, mi paciente está tomando rifampicina. Entonces, la rifampicina puede cambiar el color de la orina y tornarse de un color naranja. Esto no significa que esté pasando algo mal o que le vaya a pasar algo mal a los riñones, sino es un cambio en la coloración debido al fármaco. Entonces, avisarle al paciente, ¿sí? Esto debe ir en las indicaciones para el paciente. Debemos avisarle qué esperar con ese fármaco, qué le puede pasar y cuándo concurrir al médico. Esto nos ayuda a integrarlo de forma práctica. Y el otro, porque acuérdense que les dije que indicaciones por 3, están las contraindicaciones. ¿A quién no le damos esos fármacos? Continuando con el caso de los YECA, no le daríamos, por ejemplo, embarazadas, a pacientes con insuficiencia renal. Listo. Este es un mapa mental, por ejemplo, que lo obtuve
de internet que es un ejemplo para las aplicaciones. Miren, podemos hacer este como para cada fármaco o para cada grupo de fármacos, o este como para integrar todos los fármacos que se usan en una enfermedad como la hipertensión. Entonces, los fármacos antihipertensivos van a ser diuréticos, beta bloqueantes, están los YECA, como les había dicho, los ARA2. Todo esto nos sirve para integrar. Por ejemplo, podemos hacer este y después con cada grupito, con YECA, con ARA2, con beta bloqueantes, con los diuréticos de ASA, los ahorradores de potasio, los inhibidores de la aldosterona, podemos hacer ya cada ficha individual de cada mapa mental, perdón, individual de cada grupo farmacológico, cada fármaco. Aquí les dejo también las aplicaciones y páginas para el desarrollo de mapas mentales. ¿Sí? Yo en lo personal utilizo mucho lápiz y papel, por lo cual no podría recomendarles una en particular, pero por eso les puse varias opciones que me parecieron interesantes. Ahora, vamos con las reglas mnemotécnicas. Esto se pone muy bueno. ¿Qué son las reglas mnemotécnicas? Son la asociación de palabras, acrósticos o elementos visuales que nos permiten recordar o memorizar diferentes tipos de elementos. Y esto es muy importante porque para farmacología hay que aprender mucha información, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda mucho para integrar esa información, para organizarla, para recordarla. Y aquí voy a hacer un hincapié. Traten de crear sus reglas mnemotécnicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay reglas mnemotécnicas que ya están hechas, que por ahí tardamos más aprendiendo la regla mnemotécnica que lo que tardamos aprendiendo el tema que queremos aprender. En lo personal a mí me pasó con esto. La de 5 cocos lisos, lentos, diferentes, van trepando activamente sin aire en el espectro de las penicilinas naturales. Yo ya me había aprendido el espectro y seguía intentando aprenderme porque a un montón de mis compañeros les sirvió muchísimo. En lo personal a mí no, entonces busquen qué es lo que les sirve a ustedes. A mí me sirve mucho, por ejemplo, A, E, I, O, U, entonces hago el A, E, I, O, U para, no sé, criterios de X enfermedad, para efectos adversos de tal enfermedad, o creando. Y si ya ven alguna regla mnemotécnica que de verdad les sirve, tómenla. Ustedes tomen lo que les sirva a ustedes, ¿sí? Esta es otra. Esta, por ejemplo, la hice yo. Las heparinas son hot. Hot por 2. Aquí tiene en la H por 2. ¿Por qué? Porque un paciente con heparin que está con anticoagulantes como son las heparinas puede tener hemorragias, puede haber hipersensibilidad a las heparinas, puede haber osteopenia o trombocitopenia. Entonces, por eso son hot. ¿Sí? Sirven mucho para efectos adversos. Por ejemplo, traten de utilizar e integrar los títulos mucho. En farmacología es muy útil integrar los títulos y, por ejemplo, si no nos acordamos algo de algún tema, vámonos al título. Bueno, el título me dice es, en este caso, macrólidos. Los efectos adversos se relacionaban con cada letra. Listo. Así podemos ir relacionando las cosas y no aprendernos tan de memoria y tener detonantes de la memoria también. Entonces, ¿cuáles son los macrólidos? Son acitromicina, eritromicina, claritromicina. Estos, por ejemplo, causan malestar gastrointestinal, arritmias como prolongación del QT, colestasis, lo que puede generar hepatotoxicidad, rash cutáneo, eosinofilia. Entonces traten de utilizar lo que les sirva, utilicen los títulos. Y esto es un ejemplo gráfico, porque como leímos en la definición, también podemos utilizar elementos visuales. Este ejemplo, porque se los puse para que observen un síndrome anticolinérgico, ¿sí? Que nos puede dar por varios fármacos como la difenidramina, antidepresivos tricíclicos, como la atropina también. Entonces, el paciente, ¿qué va a estar? Va a estar irritable, puede tener alucinaciones, delirio. Entonces, este es el pájaro loco. Bueno, de ahí ya se van a acordar. Mi paciente puede estar muy alterado.
los ojos. Si le podemos ver los ojos, tienen midriasis, puede tener visión borrosa, va a estar rojo, ¿sí? El paciente va a estar rojo y seco. Aquí lo vemos rojito, no está sudando, está seco. Puede tener constipación, ¿sí? Y puede tener retención urinaria. Y como se dieron cuenta, los fui organizando de arriba abajo, desde la cabeza hasta los síntomas urinarios que puede causar. Esa es una buena forma, así no nos saltamos o tratamos de no saltarnos efectos adversos que pueda tener. El síndrome anticolinérgico es un efecto que puede generarse a partir de los fármacos que les había comentado. Ahora, ejercicios prácticos, ejercicios y casos prácticos. Algo que me pareció muy interesante debido a que nos ayuda a integrar y nos ayuda a ya ir preparando el examen. Yo les dije en un principio que los objetivos eran dos, eran por un lado aprender y por otro resolver el examen. Si nosotros sabemos que el examen va a ser escrito, por ejemplo, u oral, con casos clínicos, porque muchas veces, en mi caso, farmacología fue un examen oral, una parte con casos clínicos, otra con netamente preguntas teóricas, donde me sirvió mucho esto, que lo hacían los ayudantes, que era darnos ejercicios. Entonces ellos nos daban la consigna, un paciente de 24 años con chancro sifilítico en el pene. Entonces, hacíamos un caso clínico súper pequeñito, como ven, un párrafo que se lee en 2 minutos, y decíamos qué tratamientos le podríamos dar. Este ejercicio pueden hacerlo con todos los fármacos, lo cual les permite integrar la clínica y el tratamiento para eso, y no ver así tan de forma aislada el fármaco. Y inclusive nos pedían mucho, también lo cual les comentaba antes, hacer una hoja de indicaciones para cada paciente sobre qué efectos adversos podría esperar, cuándo consultar al médico nuevamente, los test que también sirven para lo que les decía antes. Bueno, si nosotros sabemos que nos toman un multiple choice para repasar, podemos utilizar ese multiple choice. Así nos vamos preparando, revisamos si estamos estudiando de una forma adecuada, a qué orientarnos. Es muy útil. Lo que sí era, como les decía, puede ser que haya estudiantes que estudien solo. Me dedico la semana previa a hacer estos exámenes choice y me voy al examen con eso. Y puede que aprueben, pero después no te va a servir para una carrera como médico haber aprendido de choice, ¿sí? Ahora, por ejemplo, miren, aquí tenemos, ¿cuál es el fármaco usado para el tratamiento de la ureteritis por clamidia? ¿Cuál es el grupo farmacológico en la prevención primaria del paciente con peritonitis bacteriana espontánea? Todo esto nos permite integrar y repasar. Es muy importante hacerlo, chicos, sobre todo para la segunda parte del objetivo. Y ahora nos vamos con las famosas flashcards o fichas que muchos influencers de medicina nos obsequian y todo, y están súper buenas. ¿Qué son las flashcards? Si alguien puede decirme, así los leo, para ustedes, ¿qué son las flashcards? Perfecto, Tatiana. Sí, son fichas técnicas. ¿A qué me orientaba con información relevante? Justamente, ¿a qué orientaba esto? He visto un montón de flashcards o fichas en donde hay dos tipos, en general he visto de dos tipos, que se los voy a mostrar posteriormente para que puedan visualizarlo de una mejor manera para que lo entiendan. Y puede servir, y ambos sirven para repasar. Yo les vengo metiendo ahí el tema de los repasos porque ya lo vamos a ver luego, porque son tan importantes.
¿sí? ¿Para qué vamos a usarlo? Ya lo respondí, para repasar. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo vamos a realizar esas fichas técnicas? Las fichas técnicas hay de dos tipos. Una ficha con dos caras, donde la ficha anterior sea cuáles son los YECA, o sea, con una pregunta, que puede ser cualquier pregunta, y por la parte posterior, las respuestas. Entonces nosotros a la hora de repasar, agarramos nuestro montoncito de fichas, nos preguntamos cada cosa. ¿Cuáles son los YECA? Son estos. ¿Cuáles son los efectos adversos de los YECA? Son estos otros. ¿Sí? Y traten de relacionarlo todo, chicos. No se olviden tomar el Don Satán, porque muchas veces pasa que al Lord Satán le dicen justamente así. Nada, continuamos. Esta es una ficha que armé, que como respondían en el chat, son con información relevante. Esta también igual sirve para los repasos, en donde aquí tenemos el clopidogrel, tenemos que es una prodroga, vamos a poner el mecanismo de acción de cualquier tipo de fármaco que hagamos, es muy importante el mecanismo de acción, porque a partir de este vamos a conocer su farmacodinámica, vamos a conocer lo que causa en nuestro cuerpo consumir ese fármaco. ADME, no se olviden de la farmacocinética, es muy, muy importante la farmacocinética de un fármaco, ¿sí? Porque muestra los procesos, muestra la absorción, la vida media de ese fármaco. Aquí tenemos, bueno, A, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? Todos son más o menos, estamos entre la edad en la que veíamos el coyote y el correcamino, recordemos el ACME, que siempre utilizaba el coyote, para no olvidarnos de ninguna de las letras de esto. Como les había dicho, es muy importante las interacciones en el caso del clopidogrel, en el caso de los IBP, principalmente el omeprazol, que es el que más tiene interacciones, la interacción se da a nivel de 3 a 4. Como les había dicho, el clopidogrel es una prodroga que se activa en el citocromo. Entonces, si el omeprazol inhibe ese citocromo, no se va a activar. Y si yo necesito tener al paciente anticoagulado y le estoy dando omeprazol, no estoy haciendo nada dándole el clopidogrel, ¿sí? Efectos adversos, lo más importante. Aquí quiero remarcar lo de váyanse al título, porque el clopidogrel lo vamos a encontrar ¿en dónde? En los anticoagulantes. Si yo anticoagulo la sangre, ¿qué va a pasar? Voy a tener riesgo de hemorragia, ¿sí? Entonces así traten de ir pensando y relacionando las cosas para que no tengan que aprenderlo todo de memoria, ¿sí? Perdón, es un antiagregante, clopidogrel. Me quedé pensando porque lo dije mal. Es un antiagregante plaquetario, porque causa que no se activen esas plaquetas. Bueno, continuamos. Es importante también que remarquen en farmacología cuáles fármacos podemos utilizar y cuáles no en mujeres embarazadas, ¿sí? Eso es súper importante. Y como les había dicho en un principio, si nosotros no podemos ir al hospital, tener ese acercamiento con los fármacos, tratemos de buscarlos en internet. Aquí vemos que el clopidogrel viene en una cajita, son unas pastillitas, un blister. Vamos a saber que se da por vía oral, ¿sí? Vamos a asumir que se da por vía oral y que no le vamos a inyectar una pastillita a un paciente. Traten de relacionarlo y de tener más estímulos visuales, de ver gráficos, para que no lo aprendan todo de memoria y leyendo, que como vimos, lo que se lee se recuerda un poco, entonces hay que complementarlo con otras cosas. Estas son las aplicaciones para realizar las flashcards, ¿sí? Ahí se las dejo, pueden verlas igual después de tener el video y verlas. Ahora, muy, muy importante, relación con fisiología.
¿Por qué les digo esto? Porque si le preguntamos a la mayoría de personas que cursó farmacología, lo más probable es que nos digan, farmacología no, eso es memoria, eso es todo de memoria, eso es todo de memoria. Y lo que yo quiero es eso, que dejen de ver a farmacología como netamente memoria, la estudio, la pruebo y me la olvido prácticamente, ¿sí? No, traten de verlo de forma integrada, porque ¿qué es un fármaco? ¿Qué causa un fármaco? Un fármaco causa la atenuación o la exacerbación de un fenómeno fisiológico, ¿sí? Eso es lo que va a causar un fármaco. Lógicamente, dejamos de lado en este caso los antibióticos y los antivirales porque van a irse directamente a la destrucción del microorganismo. Pero en general, todos los demás fármacos que van a causar eso. Van a afectar los procesos fisiológicos, aumentándolos o disminuyéndolos. Entonces, vamos a irnos con unos ejemplos. Tenemos infectología, además, por el tema de antibióticos y antiparasitarios, y patología, porque nosotros vamos a tener que conocer la fisiopatología de la enfermedad para saber qué fármaco damos, ¿sí? No podemos ir a dar fármacos porque sí, no. Acuérdense, todos los fármacos tienen una acción en el paciente, por lo cual es importante saber por qué y para qué le estamos dando. Infectología es muy importante también para conocer qué antibióticos estamos dando, qué antivirales estamos dando, porque si no, después resulta un paciente con una faringitis viral y le resultamos metiendo antibióticos. Los antibióticos tienen efectos adversos, le van a hacer un mal al paciente si nosotros los damos de manera inadecuada. Ahora, aquí les voy a, perdón, me olvidaba de la parte de la punta, fármaco. De ahí hay obviamente cosas que son bien de farmacología, que vamos a tener que aprendérnosla, pero es para que miren la proporción. La podemos integrar con las otras materias de la currícula para entenderla, para no memorizarla, ¿sí? Y cuando lleguemos al punto ya de estudiar farmacología, sea poco lo que toque memorizar. Como en todas las materias, vamos a tener que memorizar algunas cosas, pero tratemos de integrarlo para que no sea tan tedioso y no tendamos a estudiar farmacología en 1 o 2 semanas y olvidarnos a la semana después del examen. Estos son ejemplos que les voy a dar, ¿sí? Ejemplos muy importantes. En el caso de los YECA. Los YECA, ¿qué es la sigla YECA? Son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, si yo sé por fisiología que ante una disminución del volumen circulante, del volumen plasmático, o ante un aumento de la natremia, el riñón que va a hacer va a tender a sintetizar renina, esa renina va a clivar al angiotensinógeno, lo va a transformar en angiotensina 1 y la enzima convertidora lo va a transformar en angiotensina 2, voy a saber qué pasa si yo le doy algo que inhibe a esta enzima, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos? El sistema renina-angiotensina me genera angiotensina 2 y posteriormente aldosterona. La angiotensina 2, como recordamos, es un vasoconstrictor súper importante que, si recordamos también, va a causar la vasoconstricción principalmente de la arteriola eferente, ¿sí? En el riñón, para así regular la filtración renal. Posteriormente, la angiotensina 2 en la glándula suprarrenal va a causar que se sintetice y se libere aldosterona, y esa aldosterona, ¿qué iba a hacer en el riñón? Iba a retener sodio para así retener agua también, y esa retención de sodio, ¿qué va a causar? Va a causar mayor excreción de potasio y de protón. Entonces, voy a utilizar la pluma. Perfecto. Entonces, si yo les digo que la angiotensina 2 es vasoconstrictor
va a afectar la natremia, va a afectar el potasio y va a afectar los protones. Puedo saber qué va a pasar si yo doy un YECA y corto todo ese sistema. Si no hay vasoconstricción, los vasos van a estar normales o vasodilatados. Si yo corto ese sistema que me permitía retener todo ese sodio, ya no voy a tener todo ese sodio, no me va a tener un aumento de la natremia. Si yo estoy perdiendo el potasio y el protón, ¿qué puedo llegar a tener si corto con ese sistema? Voy a tender a retener ese potasio y ese protón, y eso me va a causar efectos adversos, ¿sí? Como la hipercalemia o hiperpotasemia, y si yo aumento los protones en mi sangre, que puedo tener una acidemia que se puede expresar clínicamente con una acidosis, ¿sí? Entonces ahí ya no es necesario que estemos con el libro aprendiéndonos el efecto adverso 1, este es el otro efecto adverso. ¿Me entienden? Por eso quiero que lo relacionen todo con las otras materias, para entre mejor lo entiendan, menos van a tener que memorizar. Ahora, el ejemplo de los aminoglucósidos, ¿sí? Los aminoglucósidos, ¿qué son? Son antibióticos que inhiben la síntesis proteica. ¿Cuál es el espectro de los aminoglucósidos? Estos van a afectar principalmente a bacilos gram negativos aerobios, que si vieron la clase de Nerd of the Class, van a entender cuáles. Les voy a explicar un poquito. Los gram negativos tenían dos membranas, ¿sí? La membrana externa, las bacterias gram negativos, y la membrana interna. ¿Qué pasa con los aminoglucósidos? ¿Sí? Los aminoglucósidos van a tener que entrar por estas membranas para actuar. ¿Sí? Y para entrar, ¿qué van a tener que hacer? Aquí la bacteria tiene unas porinas, unos transportadores, por donde aquí entra el aminoglucósido. Aquí es el espacio periplásmico y aquí tiene transportadores que dependen de oxígeno. ¿Sí? Por eso es importante, bacilos gram negativos aerobios. Porque si yo le doy a un aminoglucósido a una infección, por ejemplo, por bacteroides, que son anaerobios, no va a tener esto, o va a poder vivir en un ambiente donde no haya oxígeno. Y si les digo que el aminoglucósido necesita oxígeno, necesita este transportador que depende de oxígeno para pasar, vamos a razonar y vamos a decir, no, una infección por bacteroides o por anaerobios, no le damos aminoglucósidos, ¿sí? Entonces relacionamos el mecanismo de acción de los aminoglucósidos con su espectro, con algo que aprendimos en microbiología o infectología, ¿sí? Así no nos lo aprendemos todo de memoria. Por otro lado, bueno, para que recuerden, o por si no lo sabían, los bacilos gram negativos están Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Yersinia. Bueno, asma. ¿Qué va a pasar en el asma? Tenemos los bronquiolos, ¿sí? Un bronquiolo normal tiene una luz, bueno, un poquito más grande. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros pacientes tiene asma? El asma, por definición, es una inflamación desmedida de ese bronquiolo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay inflamación? Bueno, va a haber mayor secreción de moco, entonces ya tenemos una obstrucción por el moco. Además, va a haber una broncoconstricción. Constricción, es decir, se hace chiquito. Entonces, toda esta luz va a estar obstruida. Entonces, si yo tengo esa luz chiquita ahí, encima con mucho moco, el aire no me va a pasar al pulmón, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta patología, ¿qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar, por un lado, si sé que
tiene un componente inflamatorio, disminuir esa inflamación. Y por otro lado, si sé que el bronquio está cerrado porque el músculo liso se contrajo, entonces voy a tratar de dar algo para abrirlo ese bronquio. Por eso damos corticoides para la inflamación y broncodilatadores para la broncoconstricción, ¿sí? Broncodilatadores como el salbutamol, salmeterol, ¿sí? Todo tiene un porqué y todo tienen que relacionarlo para evitar eso. Si ustedes ya van aprendiendo estas cosas de manera escalonada, primero vimos patología, después vimos microbiología y así vamos a ir relacionando y vamos a ir simplemente sumando conocimiento a una base. Por eso yo les digo, chicos, traten de usar la bibliografía oficial, ¿sí? Una bibliografía porque una buena base nos permite solo agregar temas y no estamos en farmacología, no me acuerdo de la fisiología de asma, no me acuerdo de el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no me acuerdo qué son los microorganismos gram negativos. Entonces, tratemos de con cada materia de la currícula ir teniendo una buena base, una base fundamentada con libros, una base bien sólida para que solamente vayamos sumando. Entonces, conforme pasan los años, vamos sumando conocimiento, agregamos, complementamos y agregamos la parte ya farmacológica. Ahora aquí vamos a hacer un stop, no para irnos, sino para parar un poquito y ver lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque hasta ahora organizamos, ¿sí? Nos organizamos nosotros. Hasta ahora ya tenemos una técnica y integramos con otras materias para aprenderlo de una forma sin memorizar todo, ¿sí? Entonces, hasta ahora seguramente ya fuimos a clase, ya tenemos un apunte o ya hemos leído y subrayado, ya tenemos nuestras fichas, ¿sí? Hasta ahora se podría decir que ya hemos visto parte de la materia, la hemos aprendido, hemos tenido un contacto, ya hemos realizado nuestro material para los repasos y vamos a relacionar con el grupo farmacológico. Esto en el repaso, ¿sí? Y ya lo van a ver por qué. Esto de relación con los grupos, entre grupos farmacológicos, es importante porque nos permite integrar y de igual manera no aprenderlo cada grupo farmacológico o fármaco de memoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la relación drogas sucias, ahora les digo por qué se dice, y mecanismo de acción, ¿no? Entonces, tenemos drogas sucias, se les dice a los antidepresivos tricíclicos. ATC es la abreviación que se utiliza. ¿Por qué le decimos drogas sucias a los antidepresivos tricíclicos? Porque los antidepresivos tricíclicos van a, o sea, de manera, su acción farmacológica, la que causa atenuación de los síntomas de la depresión, va a ser porque afectan los sistemas noradrenérgico, de la noradrenalina, y el sistema serotoninérgico, ¿sí? Entonces afecta noradrenalina y serotonina. Pero además, drogas sucias porque afectan un montón de otros receptores, sí, de otro montón de receptores. Entonces terminan generando varios efectos adversos por fuera de la acción farmacológica, ¿sí? Eso por un lado. Ahí les defino drogas sucias. Y el mecanismo de los antipsicóticos es justamente el bloqueo de receptores en mayor o menor medida de dopamina, los de dopamina tipo 2, de histamina tipo 1 y de los receptores alfa-adrenérgicos tipo 1, ¿sí? Ya lo voy a explicar mejor por qué lo digo. Entonces, teníamos las drogas sucias y el mecanismo de acción. En las drogas sucias yo les dije, bloquean otro montón de receptores.
Entre esos receptores justamente van a bloquear los H1, los histaminérgicos tipo 1. ¿Y qué va a pasar si bloqueamos esto? Entonces vamos a tener un paciente con somnolencia o sedación, con aumento de peso. Si bloquea los receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿qué va a pasar? Me puede causar hipotensión arterial, me puede causar impotencia, puede generar eyaculación retrógrada. ¿Qué va a pasar si un fármaco me bloquea los receptores D2? Me va a causar hiperprolactinemia. Esta se puede expresar, por ejemplo, con galactorrea. Me puede causar parkinsonismo, que se me puede expresar, por ejemplo, con bradiquinesia, temblor, distonía. Por otro lado, también, también pueden bloquear los receptores M1. Entonces, ahí va a causar el síndrome anticolinérgico, como les había dicho, el del pájaro loco. Los antidepresivos tricíclicos lo hacen porque son drogas sucias, ¿sí? Por fuera de su mecanismo de acción. Y los antipsicóticos típicos, como el haloperidol, que bloquea con mayor potencia los receptores D2, y la clorpromacina, que igual es un antipsicótico típico, que bloquea principalmente los receptores H1 y alfa 1, ¿sí? Este lo va a hacer por su acción farmacológica, pero a la larga, ambos grupos, ¿qué van a causar? Me van a causar estos efectos adversos que les conté, porque si bien por que es su acción farmacológica o por sus efectos adversos, van a causar esto, ¿sí? La hepatotoxicidad. La hepatotoxicidad me la pueden causar los azoles, como el fluconazol, itraconazol, voriconazol, la anfotericina B, que son antimicóticos o antifúngicos, es decir, que sirven para las infecciones contra hongos. ¿Sí? En el grupo 2 tenemos los macrólidos, que son antibióticos, como la citromicina, claritromicina. Todos estos son hepatotóxicos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener cuidados si tenemos que darle a un mismo paciente macrólidos, anfotericina, y vamos a relacionarlos por su efecto adverso. Entonces, sí, por ejemplo, en la práctica ya les di el ejemplo, donde tendríamos cuidado por la sinergia de hepatotoxicidad. Y si nos llegan a preguntar en un examen, por ejemplo, dígame 2 fármacos hepatotóxicos, vamos a ver relacionado esto. Y puede que en el examen nos pregunten, acuérdese o nos digan, ¿cuál es el efecto adverso principal de los azoles? Y ustedes se acuerden del de la anfotericina B, pero eso sea el detonante para recordar el de los azoles. Para eso sirve la relación entre grupos farmacológicos. Ahora, síndrome extrapiramidal. Me puede dar la metoclopramida, que tiene efecto antiemético y un efecto prokinético, ¿sí? Va a actuar a nivel de los receptores de D2. Entonces, ¿cuáles causaban también síndrome extrapiramidal que les dije como parkinsonismo? Los antidepresivos tricíclicos y los antipsicóticos. Entonces podemos relacionar todo con todo, chicos. La metoclopramida la vamos a ver cuando veamos sistema digestivo, que como les había dicho es un antiemético o un prokinético, y por eso podemos relacionarlo así, ¿sí? Es muy importante que vean esto por la parte de efectos adversos, por lo que les decía, el paciente no va a llegar a preguntarles, doctor, dígame la farmacocinética de esto. Va a llegar por ahí con el efecto adverso y ustedes a partir de ese efecto adverso tienen que dilucidar o sacar por qué lo puede estar teniendo, ¿sí? Si viene con síntomas de parkinsonismo, le vamos a preguntar, señor, ¿usted está tomando algún medicamento? Entonces por ahí te dice, sí, yo tomo metoclopramida.
entonces ustedes van a ir y acordarse, bueno, la metoclopramida, ¿cierto? Causaba este tipo de síntomas. Ahora, quinto, repetición espaciada. Y aquí es muy importante, y por eso les hice tanto hincapié en lo de los repasos. La curva del olvido. Fue uno de los primeros estudios sistemáticos que se llevaron a cabo respecto al olvido. Fueron experimentos de la memoria de Ebbinghaus que se realizaron en 1885 y a partir de esos experimentos se definió la curva del olvido. ¿Qué nos sirve de esta curva del olvido? ¿O qué nos dice? Nos dice que si nosotros estudiamos en este día, el día 1, vámonos, día 1 o día 0, nosotros estudiamos hoy. Después yo ya siento que me aprendí todo esto, ya me lo sé, ya repasé, ya me lo sé, ya lo leí, ya lo resumí. Entonces ya no lo estudio más, digo, no, ya me lo aprendí ya. ¿Qué va a pasar si nosotros hacemos eso? No volvemos a repasar y el examen es aquí. Seguramente vamos a ir al examen y no nos vamos a acordar nada, porque con el tiempo va disminuyendo el porcentaje de lo que retenemos, lo cual es muy triste y decimos, bueno, pero pasé un montón de horas estudiando, resumiendo, y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para eso les hacía tanto hincapié y los molestaba tanto con que chicos, los repasos, chicos, esto les sirve para los repasos, chicos, los repasos. Entonces, la repetición espaciada, ¿qué nos permite? Nos permite, mediante este mecanismo, recordar un mayor porcentaje. Ahora, ¿qué es? ¿Cuándo es ideal hacer esos repasos? Un primer repaso es ideal hacerlo, esto es el tiempo en días, ¿sí? Y esto es el porcentaje de retención. Aquí marquen como 100%, por ejemplo, ¿sí? Un primer repaso antes de las 24 horas nos permite recuperar el 100% de lo aprendido. Entonces, si nosotros hacemos un primer repaso aquí, recuperamos de vuelta ese 100%, ¿sí? Entonces, volvemos a estar en ese 100%. Bien, lo volvimos a recordar, súper bien. Ahora, ¿qué va a pasar? 1 o 2 días después de ese repaso, vamos a realizar otra vez otro repaso, ¿sí? En general, se hacen repasos a los 7 días, más o menos, porque por un tema de tiempo muchas veces no hacemos el repaso a los 3 del día 1, ¿sí? No sé si se entiende. Bueno, espero que se haya entendido lo que quise decir. Si no, lo digo de otra manera. Día 1, repaso 1. 3 o 4 días después, repaso 2. Volvemos a subir, ¿sí? Después dejamos ya que pasen un poco más de días, ¿sí? Y puede ser previo a la prueba o a los 10 o 15 días del primer repaso, volvemos a realizar para que otra vez vuelva a subir, ¿sí? De esta manera tenemos un nivel de retención adecuado para manejar los temas. Entonces no perdimos. Por eso es importante y para agilizar el tiempo de repasos, tener una técnica de estudio para lo que les decía. Tenemos las fichas, tenemos los mapas mentales, todo lo que vimos previamente, ¿sí? De esta manera vamos a poder recordar toda esta información y además como estudiamos relacionando los grupos, integrando con otras materias, además de recordar y memorizar, estamos entendiendo esa información, ¿sí? Bueno, aquí termina todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, por favor, ahorita los voy a estar leyendo. Quiero más que... quiero dejarles un mensaje y es que
los exámenes son estresantes, para todos son estresantes, pero traten de verlo como una instancia más de aprendizaje, como justamente dice esta frase, ir a contar lo que sabes, lo que todo este tiempo estuvimos estudiando, ¿sí? Véanlo así para que disminuyan un poco el estrés y puedan hacerlo bien, porque seguramente si están aquí, si se preocupan por su estudio, por aprender bien las cosas, lo van a hacer bien. Excelente charla, Doc Potasio, Karen. Muchísimas gracias. Aclaraste bastantes dudas, sobre todo de lo que son las fichas, que estoy empezando en esto y me ha servido bastante tu ponencia. Muchísimas gracias. Ay, muchas Vamos gracias, a, Andrea. No sé vamos a ver si... si es que el público tiene alguna pregunta, aunque para mí Sí, estuvo bastante claro. Y los ejemplos, como muchos de los seguidores te decían, excelentes, muy aplicables. Estuvo muy bueno. ay, gracias. Sí, si quieren, damos un pequeño espacio para las dudas que tengan. Y si no, igual pueden escribírmelas en mi Instagram, como dijo como dijeron las chicas cuando me presentaron. Me encuentran como Doc Potasio y pueden escribirme por ahí, yo estaré respondiéndoles con mucho gusto. Muy bien, no leo ninguna pregunta. Te están felicitando, Karen. Ay, gracias. Gracias Muy porque bueno. no me está cargando ahorita. Sí, que muy buenos ejemplos, muy buena la ponencia. Ay, muchísimas gracias. Sí, Bueno, creo que todo si no hay estuvo muy duda, claro, entonces damos paso a vamos. Greta. Ujú. Perfecto. Agradecido sumamente con el ponente del día de hoy y con todos ustedes por formar parte de esta magnífica actividad. Deseamos que todos los conocimientos transmitidos sean de gran provecho para cada uno de ustedes. Se recuerda que pueden volver a ver esta y todas las demás ponencias en cada uno de los canales donde fueron transmitidas. Los invitamos una vez más a participar en las redes compartiendo una historia, etiquetando a 2 cuentas y colocando Semana Académica 3.0 con el hashtag de su país. El form de asistencia será enviado por cada uno de los grupos de WhatsApp y Telegram una vez acabada la ponencia. La palabra clave debe estar escrita tal y como la vieron en la pantalla. Esta vez fueron dos palabras que van a tener que ser separadas por un espacio. No olvidar que su nombre debe estar completo justo y como lo escribieron en el forms de inscripción en mayúsculas. Todos aquellos que no hayan podido sintonizar o bien hayan empezado a mitad de la transmisión, les recordamos que cuentan con 8 horas, por lo que podrán volver a ver la transmisión con calma y poder llenar el link de asistencia. Les deseamos lo mejor a todos y nos vemos el día de mañana.